Queridos hermanos y hermanas, nuevamente ponemos a vuestra consideración este nuevo video sobre el Evangelio y la divina voluntad, la maldición a la higuera estéril. Vamos a tomar para este video la lectura bíblica de Marcos 11, versículos 12 al 14 y 20 al 21. Y dice: Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si encontraba algo en ella. Pero cuando llegó no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y la increpó: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al atardecer salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y acordándose, Pedro le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Miren, este pasaje es digno de meditarse en profundidad porque parecería un contrasentido lo que hace Jesús, que él teniendo hambre va en búsqueda de un higo, de una fruta. Y como no encuentra ningún fruto y solamente encuentra una higuera llena de hojas, pues, como dice el texto, le maldice. Pero además dice, aunque no era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo, si no era tiempo de higos, cómo así que el Señor reclama ese fruto? ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que el Señor tiene hambre de ti. Sobre todo si meditamos la divina voluntad como vida, según los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta. Él se alimenta de la voluntad divina. Como ya habíamos dicho anteriormente, cuando tenía hambre, se aparece una vez ante Luisa y le pide algo de comer. Y ella le dice: no tengo, Señor, que darte. Y el Señor comenzó a sacar bolitas de su corazón y se las comía. Entonces, sorprendida, Luisa dice: ¿qué estás haciendo? Dice: esto es el alimento para mi voluntad. Cuando tú haces actos divinos, de eso me alimento. Y en otra ocasión, cuando está con la samaritana y los apóstoles se fueron a buscar alimentos, y después de un tiempo llegan ya con los alimentos, mientras él seguía platicando con la samaritana, le dice: maestro, ven a comer. Y él dice: muchas gracias, pero yo tengo un mejor alimento, el alimento de la voluntad de mi Padre. Entonces, como digo, cuando ya vamos comprendiendo la divina voluntad, cada acto que hagamos con Él, fundidos en Él y viendo su divino querer, es un alimento que toma el Señor de nuestras vidas también. Porque ya con ese alimento divino, con ese amor divino que ya está en nosotros, porque ya Jesús vive en nosotros, estamos también manifestando ese amor a Dios, pero un amor divino, y de eso también Él se alimenta. Y esto tenemos que hacerlo en cada acto. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola de la higuera estéril? Que podemos ser como la higuera de muchas hojas, de muchos actos, pero sin fruto.
porque no hay ese fruto de la divina voluntad como vida. Y entonces, ¿qué hará el Señor cuando, aunque lo hayas invitado a que viva en ti y tú te olvidas de hacer vida en tu vida? Pues Él se irá de nosotros, porque no encuentra una voluntad divina que le alimente y Él siga continuando con su divino querer en nuestra vida. Entonces, repito, tenemos que estar todo el tiempo dando frutos, no solamente cuando nos acordamos de Él. Por eso qué importante es el acto preventivo, para hacer ya una consagración de lo que vamos a hacer en el día. Jesús, te amo, ven, divina voluntad, a pensar, a mirar, a respirar, a hablar, a obrar, a amar, a caminar, todo lo que vamos a hacer en el día. Y luego, pues ya el acto actual es a concretar tu consagración. Entonces, ahora sí, el Señor se va a alimentar de tus actos divinos. Pero todo el tiempo. Y no que sea un activismo sin Él, pura hojarasca, hablando, digamos, de una forma respecto al tema de la higuera. Pura hojarasca. Como en otro pasaje también habla de esa otra higuera que ocupaba un espacio y con muchas hojas, y al jardinero pues le dicen, corta esa higuera, no da frutos. ¿Para qué está ocupando un lugar y un espacio que es inútil? Pura hoja, pero nada de frutos. ¿Y qué le dice el jardinero? Espera, Señor, démosle un tiempo más, lo vamos a abonar y a ver si para el otro año ya da frutos. Entonces eso también es otra enseñanza para que con el abono de la oración, de la conversión, de la perseverancia, pues podamos dar frutos, también haciendo la voluntad de Dios, y llegaremos a la santidad humana. Pero aquí en el ejemplo que hemos puesto de este pasaje de Marcos 11, pues que no ocurra esto de que el Señor se aleje de nosotros porque no encuentra frutos. No, tenemos que dar a tiempo y destiempo frutos con una vida continua. Sí, porque como el corazón está palpitando cada instante para darnos vida. Por eso cuando ya deja de palpitar, pues el corazón morimos. Entonces esto nos da, el corazón, el latido del corazón nos da vida. Lo mismo, cada acto en divina voluntad nos da una vida divina. Entonces eso es lo que hemos podido sacar de este pequeño comentario sobre este pasaje de la maldición de la higuera estéril. Ahora vamos a permitirnos leer un escrito dado por Jesús a Luisa Picarreta. Dice Luisa, estaba pensando en el santo querer divino y pensaba para mí, ¿cómo pudo ser que Adán, después del pecado, habiendo roto su voluntad con la de Dios, perdió la fuerza, el dominio, y sus actos no eran tan aceptables a Dios de formarle su delicia? Si Adán antes de pecar había hecho sus actos hacia Dios, los había aprendido, ¿y por qué repitiéndoles después no sonaban con el mismo sonido y no contenían la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios? Y mientras esto pensaba, mi amable Jesús se movió en mi interior y con una luz que me enviaba me dijo, mire, ya comienza esa inquietud de Luisa, de que si bien al comienzo Adán hacía actos divinos, pero después ya, cuando ya pasó lo que tuvo que pasar, pues ya no tenían esa plenitud de lo que debía ser y significar una vida divina, si hubiese estado viviendo el divino querer como al comienzo lo hizo. Y que con la desobediencia perdió todos esos regalos que le dio el Señor. Entonces aquí viene la explicación, lo que pasó con él.
Y le habla a Jesús: hija mía, precedentemente Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo, y contenía por centro de su vida y de todos sus actos mi voluntad. Todos sus actos, que acabamos de reflexionar. Hay que hacer actos divinos siempre, permanentemente. Por tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo, todo divino. Su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él, y así nos sentíamos heridos por todas las partículas de este Hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes e indiferentes y naturales que hacía, eran heridas de amor para nosotros, y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto: nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada que nos desagradara. Pero después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo, y al romper con la voluntad suprema salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos y su ser no daban ya lo divino, y se llenó de una sensación humana que, haciéndole perder el atractivo, nosotros no nos sentíamos ya heridos. Es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice el que él repitiera los mismos actos que hacía antes de que pecara, como de hecho los hacía. ¿Qué no sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como alimentos sin sustancia y sin condimentos, que en lugar de gustar, disgustan al paladar humano. Pues así estos actos disgustan al paladar divino. Son como frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como flores sin perfume. Son como recipientes llenos, sí, pero de cosas viejas, sucias y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios. Pero por el contrario, con cuánto gusto no se come un alimento sustancioso y bien condimentado. Cómo refuerza toda la persona. El solo olor del condimento despierta el apetito y las ganas de comerlo. Y así Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad, condimentaba todos sus actos, y por eso nos despertaba el apetito de nuestro amor para tomar sus actos como alimento muy agradable para nosotros. Y nosotros en correspondencia le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor quedó roto por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus mismos actos de antes no tenían ya valor hechos después del pecado. Y mucho más, pues toda la creación, incluido el hombre, salió del eterno Creador como fuente de vida, en la cual debía conservarse solo con la vida de mi voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base del divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios, como en realidad todas las cosas cuales fueron hechas tales son. Ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió su vida, la base, y por eso perdió la nobleza, la fuerza y la semejanza con su Creador. Miren qué lecciones nos da el Señor, qué verdades nos comunica. Al comienzo, como nos habla hasta de los alimentos, nosotros mismos como humanos, cuando llegamos a casa después de un trabajo, de una jornada, vamos con un apetito y apenas entramos a un hogar, sentir ese olor
de una comida que está preparando nuestra esposa, qué sé yo, un locro. Aquí en el Ecuador usamos mucho como el ajiaco en Colombia, una carne frita, un pescado asado. Aquí los alimentos típicos de aquí de Ecuador, que son muchos y exquisitos. Unas tortillas, un hornado, una guatita. Bueno, tantos alimentos. Y cuando llegamos, digo, pues ya pregustamos ese sabor del alimento con el olor. Ya se enciende ya todo nuestro ser para estar dispuesto a comer con avidez ese plato exquisito que ha preparado nuestra esposa. Y alguna vez les dije también qué oportunidad viviendo la divina voluntad. Bendecir los alimentos en divina voluntad y decirle como conclusión: Jesús, te amo, ven divina voluntad a tomar, por ejemplo, una guatita, o qué sé yo, o unos yapingachos, que son las tortillas que nos dan con aguacate y lechuga. Y qué lindo invitar a Jesús a que venga a saborear. Porque esas papas, por ejemplo, con las que se hacen los yapingachos o las tortillas de papa, pues esa papa es originaria de América. Vayan y estudien, por ejemplo, esto de las patatas que se dieron en México, en Perú. En Perú hay cantidad de variedades de papas. Y esto se dio aquí en América. No había, pues, en Europa y en Israel, donde estaba Jesús viviendo y vivió ahí, no había. Pero Él ya tenía esa semilla, pues, desde la eternidad para darnos por amor a que saboreemos aquí en América. Entonces, qué bello invitarle a Jesús a que venga a saborear tal vez lo que Él nos saboreó en su vida de sus 34 años de existencia. Y Él va a saborear en nosotros, si somos una sola cosa con Él. Y Él va también a sentir una satisfacción. Primero porque lo está haciendo en divina voluntad y comiendo con Él y Él contigo. Entonces en esa fusión y ese sabor va a ser un acto de comer divinamente, además de lo sabroso que es hablando humanamente. Todo eso, dice aquí, eso era lo que tenía Adán. Tenía todos los atributos que le había dado Dios y la Trinidad se sentía a gusto. Ese alimento que se alimentaban de la divina voluntad, de los actos de Adán, ya se perdió y por eso aquí lo que hace esta comparación de los alimentos y de las otras cosas que perdió Adán. Por eso dice, ya no tenía ni sabor, esos actos ya no tenían esa satisfacción que ellos tienen cuando nosotros estamos viviendo la divina voluntad. El mismo Señor se siente perjudicado, entre comillas digo esta expresión, porque para ellos también el paraíso no era solamente las cosas que dicen que estaba en el Edén, las plantas, no, el paraíso, el Edén para Dios era la vida de Adán. Adán era el paraíso de Dios cuando estaba viviendo la divina voluntad. Por eso, como ese plan del Señor viene con los 3 días a restaurar, a reparar al hombre y a hacerle luego imagen y semejanza de Él con los 3 días, día de la creación, de la redención y de la santificación, que ya culmina con la obra encargada a Luisa Picarreta. Entonces ahora sí, ya Dios se va a sentir ya dichoso al ver que ya con nosotros, ya viviendo la divina voluntad, ha recuperado ese paraíso que lo perdió en Adán. Y continúa. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostuviera,
porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciese del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida y es plenitud de la más alta santidad. Y según que la criatura la quiera, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, se ofrece para quitarle las fiebres de las pasiones, las debilidades de la impaciencia, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo lo demás de males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para librarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle crecer las fuerzas y hacerle crecer más en santidad. Y si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta porque ve volver al hombre al seno de su origen, de donde salió, y se ofrece para darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad nunca deja al hombre. Si lo dejara, éste se disolvería en la nada. Y si el hombre no se presta para hacerse a ser santo por mi voluntad, él ya usa sus modos al menos para salvarlo. Otra lección maravillosa. No se quedó así nomás el Señor después de la caída de Adán, ¿no? Fue para él también un dolor que no se haya cumplido su plan divino. Pero entonces ahora viene nuevamente con Luisa Picarreta a darnos estas enseñanzas, estas verdades. Por ejemplo, aquí he hablado de la salud, de la vida, de la fuerza. Sí, porque ya estando con Jesús en nosotros, viviendo con Él y siendo una sola cosa, pues ya tenemos sus atributos divinos. Y con ellos podemos ya superar todas nuestras limitaciones, nuestras necesidades materiales, pero sobre todo espirituales. Bien. Luisa dice, yo al oír esto dije para mí, Jesús, amor mío, si tanto quieres que tu voluntad obre en la criatura como en el acto en el que la creaste, como si no hubiera habido rotura alguna entre la voluntad tuya y la de la criatura, ¿por qué al venir a redimirnos a la tierra no nos diste también este gran bien que tu voluntad, triunfando sobre todo, nos pusiera en el orden de la creación, como salimos de las manos de nuestro Padre Celestial? Y Jesús, saliendo de mi interior, me estrechó todo a su corazón y con ternura indecible me dijo, hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre volviera en el seno de mi querer como salió cuando fue creado, pero para hacer esto debía formar por medio de mi humanidad la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores, de las que debían salir los frutos celestiales de mi querer. Nadie tiene el fruto sin el árbol. Y este árbol fue regado con mi sangre, fue cultivado con mis penas, con mis suspiros y lágrimas. El sol que resplandeció sobre él fue el solo sol de mi voluntad. Por lo tanto, con toda seguridad vendrán los frutos de mi querer, pero para desear estos frutos se debe conocer cuán preciosos son, el bien que llevan, las riquezas que producen. He aquí por qué las tantas manifestaciones que te he hecho de mi querer, porque el conocimiento llevará el deseo de comerlo, y cuando hayan saboreado lo que significa vivir solo para hacer mi voluntad, si no todos, sí en parte, volverán al camino de mi querer. Las dos voluntades se darán el beso perenne y no habrá más lucha entre la voluntad humana y la del Creador. Y mi redención a los tantos frutos que ha dado dará también el fruto del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Por eso, sé tú la primera en tomar este fruto y no quieras otro alimento ni otra vida que mi sola voluntad.
otras verdades tan hermosas. Y por eso escogimos este pasaje de la higuera estéril. Como estábamos comentando en el Evangelio, pues en esa otra parábola de la higuera que no daba frutos, pues le dijo al cuidador que le abone, que mueva la tierra y que le da otra oportunidad para que dé frutos. Entonces, igual acá nos está dando una oportunidad grande. ¿Para qué? Para que primero vayamos en búsqueda de estos conocimientos del reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Porque aquí están todo el abono espiritual, todos esos fertilizantes que usamos en el campo para las semillas den fruto. Pues aquí igual, estos esos conocimientos son las semillas divinas, sí. Pero para sembrarlas y den fruto, pues tiene que abrirse. El sembrador, ¿qué hace? Hace surcos, abre la tierra, ¿no? Tiene que despejar todas esas piedras, abrojos, cosas que más bien entorpecen y frenan el desarrollo de un árbol, de una planta. Entonces ahí está el símil que vale también para nosotros. Tenemos que irnos despojando de esas piedras, de esos abrojos que es nuestra voluntad humana, que impiden dar vida a una vida divina y dar un fruto divino, como es este ejemplo que estamos hablando de la higuera, y aquí habla de un árbol también que dé frutos. Entonces, para eso, pues entonces es necesario hacer ese esfuerzo de ir quitando todo lo mal que hay en nuestras vidas y abriendo los surcos de nuestro corazón, abrir nuestro corazón para que esas semillas del conocimiento de las verdades vayan poco a poco creciendo en nosotros, y cada vez que venga alguna tentación, como hace el jardinero, ¿no? O ustedes, amas de casa, si tienen un jardín, cómo van quitando las plantas que pueden hacer mal a una plantita que ustedes han puesto con mucho cariño. Aquí mismo en el Ecuador llamamos quicuyo. Es una hierba mala que ataca a la planta o los insectos, qué sé yo, por eso se usan fungicidas. Bueno, esto es un proceso y se les riega la plantita. Entonces así poco a poco, cuidando con esmero y con cariño, pues esa plantita va a crecer y se ha sido un árbol que hemos sembrado, qué sé yo. Ahora que estuve en Ibarra, ahí tenemos en la casita un huerto donde hay aguacates. Y qué lindo el cuidador, cómo se encarga de cuidar ese árbol de aguacates. Le sembró con mucho cariño, pero tuvo que quitar todas las piedras que rodeaban antes de poner a que esta plantita este árbol vaya creciendo. Y ahora se ha hecho un arbolón. Y qué lindos aguacates, qué ricos aguacates. Cuando volvimos de Ibarra a traer esos aguacates. Y aquí cómo disfrutamos precisamente con los platos típicos de Ecuador, los yapingachos, unas tortillas con aguacate y chorizo, qué sé yo, un plato exquisito. Pero ¿qué pasó? Y le daba gracias a Dios porque él fue el que nos dio la oportunidad de tener ese terrenito y ahí plantar ese árbol. Pero también darle las gracias a David, nuestro cuidador, que sembró con mucho cariño, quitando las malezas, cuidando que los insectos no acaben con esa plantita, fumigándolo, regándole. Y ahora es una realidad ese fruto del aguacate. No se diga con la divina voluntad. Pues entonces, repito, primero quitemos todo lo que nos estorba, lo que no nos permite vivir la divina voluntad. Es nuestra voluntad humana y peor si es pecaminosa. Entonces eso hay que irlo quitando. La voluntad pecaminosa, pues si hemos pecado con el sacramento de la confesión, dejar limpia el alma, vaciarnos de nosotros mismos con el propósito de no volver a pecar. Y entonces ahora sí, con conocimiento,
pedirle al Señor su atributo de la sabiduría para que Él vaya nutriéndonos. Ese es el alimento, la sabiduría, masticar, digerir esas verdades, rumiarlas. Y después, con la gracia de Dios, con su sangre preciosa, ya con el alimento de su palabra, y el otro alimento, la Sagrada Eucaristía, son alimentos que van a ir nutriendo a este árbol, que en este caso estamos comparándonos a nosotros, pero sobre todo el alimento de la divina voluntad. Entonces ese árbol de nuestra vida va a ir creciendo y van a ir dando hojas, sí, hojas que también tal vez den sombra al amigo, al compañero, a la esposa, a los hijos, donde tenga una sombra por nuestra actitud amorosa, cariñosa, pero sobre todo que saboreen el fruto de la divina voluntad cuando ya vives a plenitud el divino querer y tu familia también se alimente de esos frutos de la divina voluntad. Entonces sí, el proyecto de Dios ha tenido su feliz cumplimiento y nosotros vamos a ser otras personas. Ese hogar va a funcionar divinamente. La felicidad ya va a ser divina y todos los problemas que puedan darse en la vida del hogar van a irse resolviendo porque ya viviendo Jesús en ti, esos atributos divinos te van a ir haciendo más humilde, más comprensivo, ¿no? Vas a tener la capacidad de perdonar si hay un problema de falta de qué sé yo, una incomprensión. No que sea problemas que nunca faltan humanos, pero sin vivir la divina voluntad vienen las pasiones humanas, los resentimientos, las peleas y todos los males habidos y por haber. Por eso, hermanos y hermanas, esta lectura es maravillosa que les recomendamos, lean y relean, porque es una forma práctica de cómo podemos vivir la divina voluntad, haciéndonos eco a esta parábola de la higuera estéril. Que no seamos higueras estériles con mucha hojarasca, pero sin frutos. No. Ya que vamos a ir despojándonos de esta hojarasca, sino que sean hojas, que den también un paisaje hermoso cuando se ve una planta con hojas bellas, y como digo en el ejemplo, que sea una sombra donde vengan a pedir protección, pedir una sombra cuando hace mucho calor. Qué lindo nosotros ahí dando esas hojas, pero de acogida, de amor, los brazos abiertos, pero sobre todo que salga de nuestro corazón y de nuestra vida ese fruto divino del divino querer, y así también estar alimentándose nuestro Señor de los frutos que hemos dado en el divino querer, y lo mismo nuestra familia, y nosotros mismos nos sentiremos los hombres más dichosos, porque nos estamos alimentando del fruto de la divina voluntad, y que será para la felicidad aquí en la tierra, y volveremos a saborear en la eternidad todo lo que ha significado esos frutos que hemos hecho aquí en la tierra del divino querer. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta pronto, si Dios lo quiere.